Hola, bienvenidos a Carbono Vivo y estaros atentas y atentos porque hoy voy a dar información bastante necesaria. Y es que cuando se habla del cambio climático siempre se suele hablar de las consecuencias, del lado negativo. Estaréis ya hartos de escuchar hablar de inundaciones, de que va a subir la temperatura, de las extinciones, de los refugiados climáticos, vamos, todo lo feo. Y muy pocas veces se habla de las soluciones, del lado positivo del cambio climático. Y cuando sí que se intenta decir qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las soluciones, siempre se habla en términos generales de es que tenemos que actuar, tenemos que cambiar, tenemos que concienciarnos. Y lo cierto es que queda como muy abstracto, ¿no? No queda muy claro qué es lo que debemos hacer. Por lo que en este vídeo he querido reunir las 5 acciones individuales que más impacto tienen para mitigar el cambio climático. Porque es que al final tiene que quedar claro una cosa, que el cambio climático sea más fuerte o menos fuerte al final depende solo de nosotros, de los ciudadanos. Sí que es verdad que pues, los gobiernos, las empresas tienen responsabilidades, pero la primera persona hacia la que tenemos que mirar es hacia nosotros, porque nosotros somos parte del problema al final, queramos o no. Entonces, si somos capaces de realizar algunos pequeños hábitos, unos pequeños sacrificios, porque así es, lograremos nosotros dejar de ser parte del problema. Y os aseguro que con estas 5 acciones vais a dejar de ser parte del problema si la lográis llevar a cabo. Las acciones que voy a mencionar a continuación han sido extraídas de un estudio realizado en la Universidad de Lund, en Suecia, y de un estudio realizado en el Observatorio del Cambio Climático de Valencia. Así que sin más dilación vamos con la primera acción. La quinta acción que más impacto tiene para combatir el cambio climático es reducir drásticamente tu consumo de carne, es decir, basar tu alimentación en productos vegetales. Esto ya estaréis hasta el gorro de haberlo escuchado a muchas personas, pero es que al final es así. Desde los campos de cultivo que son necesarios para criar animales hasta los pedos de los animales que se crían en las granjas, pues esto tiene una incidencia muy grande en el cambio climático. Y si eres capaz de cortar con el consumo de carne, estás ahorrándole al planeta la emisión de 1 tonelada de carbono al año. La cuarta acción con más impacto para reducir nuestras emisiones es cambiarnos a una compañía eléctrica renovable. Recordemos que otra de las grandes formas por las que tú, yo y cada persona emitimos carbono a la atmósfera es por el consumo que hacemos en nuestra casa de la electricidad. Y si somos capaces de pasar a una compañía que el 100% de su energía la produzca de forma renovable, estamos también quitándonos toda esa huella de carbono que supera la tonelada cada año. La tercera acción con más impacto, señoras y señores, es viajar muchísimo menos en avión. Y es que los aviones emiten una barbaridad de carbono, no me deja de sorprender. Un viaje que hagas en avión desde Europa hasta México, por ejemplo, emite la misma cantidad de CO2 que si cogeses un coche y empezases a dar vueltas durante todo un año aquí en España. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar a toda costa los absurdos viajes entre zonas cercanas, por ejemplo, de Madrid a Valencia o de Barcelona a Málaga. No nos debemos dejar seducir por los bajos costes de estos vuelos, porque en el coste del vuelo no se está teniendo en cuenta la enorme cantidad de CO2 que se está emitiendo. Entonces, estos vuelos entre zonas muy cercanas se tendrían que dejar para situaciones de emergencia. Y de normal, pues, aunque cueste un poco más de tiempo, intentar ir en tren, por ejemplo. Y en cuanto a los viajes transatlánticos de mucha más distancia, pues igual, si eres capaz de reducir al mínimo esos viajes tan largos, pues mira, eso que puedes ahorrarte en emitir carbono. Es una mala noticia para los que les gusta mucho viajar, pero bueno, es un sacrificio que podemos hacer y que no tenemos que hacer del todo. O sea, no pasa nada por de vez en cuando pegarte un viaje. Pero si es algo que vas a hacer siempre, todos los años, pues entonces sí que viene bien que al menos conozcas esa enorme huella de carbono que estás generando. La segunda acción que más impacto tiene para reducir tu huella de carbono es no tener coche. Esto se está poniendo más impopular cada vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el coche? Pues que cuando estás usando el coche es la forma más directa que tenemos de contaminar, de emitir CO2. Somos nosotros quienes compramos ese carbono en forma de gasolina y somos nosotros quienes lo quemamos y lo emitimos. Entonces, si el coche es algo de lo que puedes prescindir porque en tu ciudad hay una buena red de transporte público, pues es algo que se agradece muchísimo para los tiempos que vienen. No estamos diciendo que tenemos que dejar otra vez de utilizar los coches, pero si se puede hacer menos, mejor, y esto me lo aplico a mí el primero. Y señoras y señores, la primera acción individual que más impacto tiene para combatir el cambio climático es no tener hijos. Sí, sé que es una acción bastante impopular, pero es que con esta acción te ahorras el doble de emisiones a las que te hubieses ahorrado con la acción anterior del coche, y mucho más del doble que con el resto de acciones que hemos mencionado. Entonces, sí, esa es la acción más efectiva,
Pero obviamente no estoy diciendo que no tengas hijos y que está mal que tengas hijos y que eres mala persona por tener hijos. Yo mismo tengo pensado tener hijos en el futuro. La cosa es que, por ejemplo, si eres una persona que pensaba tener 3, 4 hijos, pues tener uno menos te ahorra esa enorme huella. Y si eres una persona que ya estabas dudando si tener hijos o no tener hijos, pues aquí tienes un argumento de fuerza para no tener hijos. El motivo es simple. Cuando tienes un hijo estás creando una nueva persona que también va a generar emisiones y esa persona posiblemente tenga futuros hijos, tus nietos, y esos nietos también generan emisiones. Por eso esta es la acción más efectiva. Sin embargo, no nos la tenemos que tomar como literal, como digo, porque hoy en día en muchos países estamos con el problema demográfico de que la población está envejeciendo y demás. Entonces no es que no haya que tener hijos, es que si se puede tener menos hijos, mejor. Entonces ya está, estas son las acciones. Obviamente no estoy diciendo que las tengamos que hacer todas ni tomárnoslas como literal, pero con estas acciones ya tenemos un poco más claro qué es lo que podemos hacer y cuáles son las acciones que más incidencia tienen realmente. Y ya pues ya sabes cómo podrías aplicarlas en tu vida, si quieres aplicarlas en tu vida y hasta qué punto. Cada acción, por mínima que sea, cuenta. Y si realmente pues vas realizando alguna de estas cosas, como por ejemplo decir, oye, no me hace falta realmente tener el coche para ir al trabajo, puedo salir un poco antes, hacer este sacrificio e ir en transporte público, o una cosa así por ejemplo, y con eso ya estás haciendo una gran ayuda. Lo cierto es que nos ha tocado vivir una época muy difícil porque nos ha tocado ser nosotros los responsables de lo que vaya a pasar en los próximos 30, 40 años con el clima. Depende todo de nuestras acciones. Es algo bastante incómodo, pero es lo que nos toca. Y así es como hay que verlo, como pequeños sacrificios que si todos juntos logramos empezar a hacer, realmente tendrán un gran impacto en lo que pase en los próximos 30 o 40 años. Así que sin más dilación, muchas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.